Bienvenidos a iLíderes por 25, el podcast que reúne las voces de quienes dieron vida a nuestro ecosistema hace 25 años, cuyos relatos documentan los hitos que han marcado la evolución del comercio electrónico al digital commerce. Ponte cómodo, estás por escuchar un testimonio único que define a nuestra industria. Y seguimos con más Ecosistema por 25 en estas entrevistas a nuestros, los que son los protagonistas de estos 25 años del digital commerce en Iberoamérica. Dani, sabés que es un cariño y un aprecio y una admiración de muchos años y un homenaje, ¿no? Porque uno, lo veníamos hablando en off, uno está haciendo un homenaje con este Génesis de un futuro digital, este libro que cuenta estas 25 momentum, 25 años de digital commerce en Iberoamérica. Pero antes de empezar, ¿te imaginabas que íbamos a estar hablando de 25 años? No, sinceramente, cuando el número 25 para mí es un número que también es muy importante porque... Cabalístico, como digo yo, sí, ¿no? y nosotros cumplimos 23 años en la próxima semana, pero si yo sumo los años que no nos llamamos Neoconsulting todavía, estamos en el proceso, son más o menos 25. Yo cuando empecé la organización, para mí la gran revolución era Internet y el e-commerce. Boom de las .com, en el 99. Creo que van a caer 25 años cuando estamos viviendo tal vez una revolución más grande, que es la inteligencia artificial generativa. Yo no imaginé que el mundo iba a ser así. Pero estás acá y estás vigente y has construido una agencia, un negocio y una reputación a nivel, siempre digo que está detrás de todo hay personas que son las que hacen posible las cosas, y es por parte de este homenaje que estamos haciendo en este tour, es reconocer a esas personas, y vos sos uno de esos caudillos, ¿viste? Cuando yo siempre hago el chiste que frotás y sale petróleo, pero es cierto, sos de la prehistoria del digital commerce en Perú y en Iberoamérica. Pero para empezar, ¿cómo nació el Dani Digital? Mira, yo recuerdo muchísimo que en mi colegio tuve la suerte que nos enseñaban computación, estamos hablando hace ya no 25, sino estamos hablando 40 años atrás, nos enseñaban computación y a programar desde segundo o tercer grado de primaria. ¿Te acuerdas cuál fue tu primer lenguaje de programación? Basic y Logo, ¿ya? Y para mí esa era la clase que yo esperaba. Y luego, en ese momento, Internet no existía. ¿Línea de tiempo? Hablamos más o menos 1985, 84 aproximadamente. Y luego Internet todavía no había nacido, pero estaban las Commodores, las Amiga. Yo empecé con una Spectrum, una Sinclair Spectrum 32K. Y los juegos se convirtieron también en mi consolidación sobre la tecnología. Creo que fue el Atari o fue directamente computadora. Commodore fue el primero. Commodore 64. Vos sabés que yo soy adicto a los juegos, reconocido. A los 16, 17 años vendí 1964 juegos de Commodore 64 en los floppy disk de 5 1/4, que los vendí para comprar mi primera AT. Y desde ese momento tuve una recaída a los 26 años y desde ese momento hasta ahora no juego. No vuelvo a tocar un juego porque yo empezaba y terminaba un juego y yo sé que si hoy me pongo a jugar, no tengo, ¿viste? La pasión de los juegos es adicción. A mí esa adicción me pasó ya a los 18, 19 años cuando terminé el colegio y estaba estudiando para la universidad en ese periodo y podía pasar 12 horas jugando. Y me asusté. O sea, me asusté. No, yo pasaba 24. Yo empezaba un viernes, me encerraba en mi cuarto, salía para el baño y alguna cosa, y el lunes cuando tenía que ir al colegio, terminaba. Y ahí me di cuenta que no era vida. Sí, yo también me di cuenta, lo dejé, ya no juego nada.
Por Qué lindo. ahí agarro algún jueguito muy simple, pero tengo mucho cuidado. Cuando todos mis amigos ahora están en PlayStation, Xbox, yo los veo, no he estado en No, las yo partes. tengo mis socios, los co-founders de Vitex, son fanáticos Sí, también de hay que tener mucho cuidado, así porque es. más con los juegos de rol ahora y Sí, estrategia y demás, te crea una vida paralela si te sí, descuidas. Yo me acuerdo que tenía eso. Yo claro. me sentía parte del juego. Sí, y yo creo que eso tiene que ver mucho con esta empatía y simpatía que sientes hacia la tecnología, Sí, que los juegos consolidan de una forma en la cual tú vas siendo parte de ese mundo. sí. Yo cuando luego encontré internet ya en la universidad, fue otro, el tercer eslabón del enamoramiento mucho más fuerte. Y para mí eso, ahí era, siempre he sido curioso y cada cosa que se me ocurría la ponía ahí, la veía, interactuaba con personas en el mundo. Eso también, luego conocer Amazon, entender que podía ver y todo fue increíble. Eso es lo que ha hecho y nuevamente ahora primero con la data y ahora con la inteligencia artificial han pasado, son los 5 eslabones importantes que han hecho lo que soy ahora mismo, ¿no? ¿No? ¿Y cómo nació entonces ahí? Ya tenemos el Dani digital y el Dani piloto digital. Mira, al principio yo también soy muy apasionado, veo que también adictivo también a la música y teníamos con unos amigos en ese tiempo en Perú no se podía importar muy libremente CDs, multimedia, LPs y todo y nos juntábamos mucho para hacer esto y mi amigo era un diseñador y una vez puso un anuncio en el diario del Comercio, el más importante en Perú, y le llegaron 4 requerimientos para hacer sitios web. Y yo en ese momento estaba trabajando en la parte comercial y todo. Me dijo, oye, te doy el 50% del negocio si tú vas y presentas porque yo no voy a hablar. El tercer cliente que tuvimos fue una persona que había venido, un peruano que venía de Estados Unidos, que había visto algo en Miami y que creó que algo que se llamaba A dónde y qué comer, que era como una guía de dónde comer y Como tomar. guía óleo, Así como es. en Pero los orígenes. y aquí no había, los restaurantes no tenían sitios web. Él no nos podía pagar, pero nos cedió, dije, yo voy a hacer un acuerdo con ustedes. Trabajan 50% de tiempo conmigo, tú eres el jefe de diseño y tú eres el jefe del portal, por mí y por mi amigo el de diseño. No les voy a pagar esta cantidad que no sé que no es suficiente, pero les doy el 50% de la oficina, pueden armar su empresa aquí mismo. Ah, mira vos. Y ahí nació Neo Consulting en 1999. Mira, acá tiene la historia del origen de Neo Consulting. Y eso fue lo que nos catapultó para empezar a hacer proyectos. Lamentablemente vino la explosión de las .com, el portal no siguió, pero la empresa empezó a seguir y ahí mi socio no quiso continuar, lo hice solo y ya hasta ahora he estado más o menos solo, pero ya he ido incorporando a personas de mucho valor que trabajan conmigo y también personas externas para ser parte de la empresa para trabajarlo, ¿no? Bueno, ¿sabés que este es un homenaje? Vengo con estos cascos. Este casco tiene un mensaje muy especial porque es el original de Ayrton Senna y te estoy nombrando oficialmente el Ayrton Senna del Digital Commerce en Perú y en la región, ¿no? Que son esos pilotos que nos han permitido a nosotros hoy estar hablando del ecosistema que tenemos, que es un ecosistema maduro, que uno ve, porque hoy estamos justo en esta semana, se hizo el e-commerce day, tener 20 categorías en los e-commerce awards con más de 200 finalistas, es algo que cuando empezamos hace 15 años, ¿te acordás? Con el primer e-commerce day acá Sí. en Perú, era casi utópico, ¿no? Llegar a ese nivel de madurez. Y hoy, no sé si estás de acuerdo, pero Perú, Colombia, Argentina, Chile, Brasil, México, ahora que vos estás en Europa viviendo allá, no tenemos nada que envidiarle, con toda la rusticidad en ciertas cosas, porque es cierto que son mercados que tienen más trayectoria, pero que hoy ya el gap que teníamos con Europa y con Norteamérica no es tan grande. Sí, Es rebate, y por ahí estamos más preparados porque empezamos en mercados más rústicos, sí, más somos más complejos. preparados, pero también algo que yo
considero y creo que gracias a los e-commerce day y a todo lo que se ha hecho, no solamente se obtiene conocimiento, que es muy importante, sino se entiende mentalidad. Mm. Como yo te he comentado, en uno de los primeros e-commerce, tener a Marcos Galperín sentado en una mesa y poder hacerle consultas, tener a Ricardo Alonso de Falabella, a diferentes ejecutivos y que se sienten a conversar contigo, no era el conocimiento exacto lo que te podían dar, pero era ver una persona que te decía cómo había resuelto algo. La Y, para, colaboración, sí. y era Ese espíritu una... colaborativo no Y hay ese tanto. mindset Mm. tan ambicioso, Mm. ok, yo empecé con algo pequeño y hice algo grande y tan directo, horizontal, o sea, yo creo que me ayudó también a mí a decir, ok, podemos hacer muchas más cosas también y es un poco el compromiso de volver todos los años, aunque vivo en Francia, o sea, no me he perdido casi ningún e-commerce day, porque Ya, me vengo, haces poner la piel de gallina, dale. no, porque vengo siempre para acá, es tal vez el evento que he ido a todos Sí, sí, todos sí. los eventos y como asistente, como orquestador, cuando en la pandemia, En como todas las speaker, taxonomía de jurado. experto, ¿no? Has pasado Y, por todas. y es un agradecimiento a algo que a veces en Perú y en Latinoamérica nos falta, poder colaborar más entre nosotros. Sí. Y yo creo que el e-commerce day ha generado ese círculo virtuoso donde personas se van encontrando, pensando hacer negocios, reconociéndose un poco más. Un espacio, a veces no ves personas en un año y las encuentras ahí en el Sí, e-commerce sí, day, sí. ¿no? Es un punto de encuentro ya, gracias a Dios. Y es un caso de éxito a nivel global, ¿no? Lo estamos Sí, replicando en África en este momento. increíble. Y creo que son esas cosas buenas que uno, por necesidad, porque uno muchas veces piensa que lo pensamos, hace 18 años atrás, nunca nos imaginamos, fue más No. una construcción colaborativa y ese espíritu, vos sos de los fanáticos como yo de Star Wars y de, de canalizar la fuerza, no ser dueño Así de la es. fuerza, no estar en el lado oscuro de no compartir el conocimiento, la fuerza como conocimiento, como el espíritu de querer hacer, de construir en conjunto, de tener ese concepto bien brasilero de parcería, ¿no? De donde nos juntamos todos con un fin común y cada uno mantiene su independencia, pero que luchamos todos en el mismo bien de Vikings, ¿no? De juntarse Sí. para un objetivo en común, ¿no? Y eso nos ha permitido construir algo muy potente que también se basa en el concepto de Internet, ¿no? La red es importante por los nodos y los nodos hacen más fuerte a la red, ¿no? Y ese es el valor que hemos logrado construir. Pero quería que me compartieras desde tu punto de vista, porque sabes que en este Líderes por 25 estamos alimentando este libro de Génesis de un futuro digital con el testimonio de los protagonistas, de los que hicieron, los que construyen y los que son parte de este ecosistema. Para vos, en estos 25 años, ¿cuáles fueron los 3 momentum que fueron los aceleradores, los anabólicos, los que nos permitieron estar donde estamos hoy? Va a sonar contradictorio, pero para mí el primer momento fue cuando se rompió la burbuja de las .com. Sí. ¿Por qué? Porque en ese momento, yo me acuerdo en Lima, todo el mundo creía que se iba a ser millonario teniendo una startup de e-commerce, de trabajo, etc. Pero ese momento fue un punto de partida de decir, ahora quedan los negocios que son de verdad. Ahora vamos a encontrar el uso real de todo lo que es el potencial, que se ha inflado mucho, pero hay mucho de realidad. Ese fue, yo creo que, el primer gran momento en el cual quedaron un Amazon, desaparecieron muchos. Quedó Mercado Libre, quedó un Boomerang, así es. quedó un Vitex, quedó Vitex, un Despegar. Que nacieron justamente antes de esa explosión de las .com, pero fueron las empresas que realmente estaban. Yo creo que eso fue un punto principal. Un segundo punto para mí tiene que ver... Déjame antes de entrar al segundo, quiero profundizar un poco porque quiero relacionarlo con algo que venimos hablando en otras entrevistas, en otras entrevistas con líderes que realmente son muy interesantes, porque esto es un déjà vu. O sea, lo hemos vivido ahora hace poco, en el 2021, si querés, 2021, 2022, pero 2021 principalmente, porque cada 2 por 3 se están dando esos boom
que vos ves un crecimiento muy grande, que fueron todas las empresas de tecnología y su valuation, que de repente se cayeron, y no es eh, porque en ese momento seguían si querés, una lógica, pero después quedan en esa depuración, quedan realmente las que agregan valor. No es solamente crecimiento, tenés que tener facturación, tenés que tener rentabilidad, o sea, hay que ser sustentable, pero eso hace que genere saltos cuánticos, ¿no? Porque son realmente cuánticos, y que hoy estemos hablando de inteligencia artificial, porque si no se hubiera hablado, se van construyendo como si fueran capas. Y esas capas van sedimentando, pero van dejando la base para la próxima. Totalmente. Y yo te diría que en ese momento las startups que hemos conocido en el mundo y en Latinoamérica sí tienen sentido, no todas, pero muchas como que sí agregan valor. Y el segundo momento para mí importante, por ejemplo, a nivel región, y me centro también aquí en Perú, es cuando las grandes empresas de retail se empiezan a tomar en serio el e-commerce y ya no piensan esto como si fuera una tienda cualquiera más, sino se dan cuenta que el negocio es más grande que tal vez sus sucursales individuales. Cuando un Falabella, cuando un Ripley, cuando un Latam y socios locales también de Intercorp y la banca entra y seguros. Yo creo ese ¿En voto... qué línea de tiempo lo pones? 2008, 2012, los pioneros, y yo te diría que incluso aquí en Perú ha tenido un retraso en algunos casos hasta 2014, podríamos tener los que faltaban de tener. Eso fue una consolidación del trabajo, del talento que había en ese momento y también de la industria y del ecosistema. Se empezaron a trabajar ya más cosas en conjunto, salieron los cybers y todo. Ese para mí es el segundo momento. Primero startups, luego las grandes empresas de ladrillo que entran a hacer brick and clicks. Y el tercer gran momento es la pandemia. Es un momento doloroso y lo voy a sacar la pandemia, pero te lo voy a dejar que lo desarrolle, pero te vas a tener que dar un cuarto. Okay. Porque la pandemia, no sé si vas a estar de acuerdo o no, pero para la pandemia es si querés, algo fuera de nuestro ecosistema que impactó a nuestro ecosistema y que nosotros nos montamos, o lo que hicimos fue facilitar a todos, porque ahí nos transformamos en un ecosistema transversal totalmente, que es gracias al ecosistema del digital, no solamente el digital commerce, pero el ecosistema digital, en todas las dimensiones no la pasamos tan mal, porque la habíamos pasado a nivel de consumidor, lo habíamos pasado muchísimo peor, y a nivel de oferta, muchos emprendedores y pymes principalmente hubieran cerrado directamente, hubieran muerto, estaban muertos económicamente, ¿no? Te doy uno cuarto y desarrollo rápidamente. Pero desarrollame el de la pandemia, porque te lo tomo, pero no es exógeno a nuestra industria, ¿no? Sí. La aceleración que hubo en los primeros años de la pandemia ha sido increíble. Pero por cambio de hábito. Sí, y porque no había otra opción para hacerlo, pero ayudó mucho a que cuando volvieron a caer ya en 2023 o 2024, que ya también podíamos salir, que ya podíamos hacer cosas, igual ya no cayó a lo que estaba antes. Se quedó arriba y vieron muchas cosas que se han ido funcionando. Y el cuarto para mí es el tema de cómo vamos a tener que pensar en un mundo en el cual las ventas van a ser entre humanas y algoritmos. Pero ahora mucho más consolidado. Siempre ha habido inteligencia artificial, tiene 30, 40 años, pero lo que estamos viviendo ahora, o sea, está cambiando el mundo. La democratización, es como Internet, o sea, por eso le llamamos tecnologías exponenciales. Pero no nos olvidemos que la inteligencia artificial es como las capas. Yo siempre digo, tenía la capa de Internet, después vino la capa de mobile, porque si lo vemos como capa, esa capa de mobile construyó, porque sobre Internet se construyó, sobre las telco, sobre esa base instalada de infraestructura de acceso a Internet, se construyó una plataforma de contenidos. Un Mercado Libre, un Despegar, nuevos negocios o nuevas cadenas de valor al consumidor final. Sobre la capa de mobile, sobre esa ubicuidad que nos dio la movilidad de los smartphones y esa posibilidad que fue
una construcción que es tener, viste, los sistemas operativos Android e iOS y ese modelo de negocio que se armó sobre eso, de jardín abierto, jardín cerrado, o semicerrado, cerrado, permitió crear las aplicaciones y ahí empezó, si querés, un WhatsApp, un Instagram, un TikTok, las redes sociales se potenciaron. Y ahora tenés otra capa más, que no sé si estás de acuerdo con eso, que es la capa de, yo te diría que metería entre blockchain e inteligencia artificial, porque están bastante relacionados, que es el open data, o la data open, porque la data siempre estuvo. Es como el retail media. O sea, el retail media es fantástico, ahora explota, pero ¿por qué? Porque podemos ejecutarlo. Y hoy lo que nos pasa es que hoy la inteligencia artificial, y se va a potenciar con la inteligencia cuántica y demás, o la computación cuántica, nos permite a nosotros tener acceso a la API para poder consumirlo, que antes lo podías hacer, pero era un grupo muy reducido y costaba mucho. Ahora sigue siendo algo que tiene un costo, pero es mucho más accesible y tiene una apertura porque lo podemos utilizar todo y va a generar capas de desarrollo sobre eso, va a crear ecosistemas que se van a desarrollar sobre eso. Sí. Voy a volver un ratito al pasado para entender el presente y hablar de este presente y del futuro. Para mí el cuarto momento, que es la inteligencia artificial, a mí me viene muy de chico. Creo que uno de los primeros libros que leí fue 20.000 leguas de viaje submarino, y ahí me apasioné con Verne, y, o sea, el viaje a la Luna, viaje al centro de la Tierra, y a los viajes también. Y mucho de lo que se imaginó en ese momento Verne, y luego H.G. Wells y más, o sea, han sido Asimov y otros, o sea, han hecho que para mí sea este momento, y puedo estar equivocado, más grande incluso que el Internet. Porque tiene un nivel que va a cambiar relaciones humanas, trabajo, la vida misma y, por cierto, donde estamos nosotros enfocados. Yo creo mucho en que la experiencia de compra, la forma en la que vamos a hacer compras, la forma en la que ya ni siquiera le vamos a llamar compras, o sea, porque tal vez esto ya esté proyectado, nosotros vamos a tener, va a ser nuestro cuarto momento y va a ser nuestro cuarto reto de cómo nos vamos a adaptar y construir los negocios del futuro. Yo te había traído esto para que veas el... Claro, Human, ¿no? ¿Está? Directamente es como para que vean el... Sí. Ahí ven, lo vamos a poner para que se vea ahí. Ahí está esto, que es el AI Pin, ¿no? Ahí lo están viendo, que básicamente es lo que vos estás diciendo. O sea, esto va a revolucionar, o sea, el interfaces, porque hoy estamos hablando de una interfase que es touch. Pero la interfase que vamos a tener con este tipo de dispositivos, que lo que hacen es básicamente pasar de una interfase touch a una interfase de inteligencia artificial con reconocimiento de voz y una, si querés, soporte de realidad aumentada, de gráfica, que a mí me permita holograma, o sea, volviendo a lo que vos estabas diciendo de Julio Verne, de Asimov y demás, si uno quiere ver el futuro, lo ves en Star Trek Discovery, y cómo interactúan los tripulantes de la nave con la nave, que la nave es una inteligencia artificial en el fondo, toda la tecnología de la nave que permite hacer los viajes galácticos y demás, o los saltos intergalácticos y los demás. Alimentos, cómo se todo, por eso aparecen y todo. Pero aparte cómo interactúan, cuando ves uno es muy de tequi lo que estamos hablando, muy booleano, pero el concepto es el mismo Zoom que tenemos hoy, la misma videoconferencia que tenemos hoy, en Star Trek es un holograma. Y lo mismo que estamos haciendo, que yo te toco acá hoy, en Star Trek podría estar vos sentado acá y yo interactuando con vos, pero en vez que ser de carne y hueso, Daniel, estar como un holograma, pero que estamos interactuando como si estuvieras acá. Exacto. Y eso va a llegar. ¿Por qué? Porque es un tema de pasar de una velocidad de 4G a 5G, 100 veces más de velocidad, y eso es la capacidad de procesamiento y almacenamiento, lo tenés en la nube, y si nosotros logramos tener, imagínate lo que está pasando ahora, que hay más de 4.000 satélites de Starlink. Yo me compré solamente por hobby y por experimentar, por esa curiosidad que vos decías, tengo la antena Starlink en mi casa. ¿No? Súper. ¿Para qué? Para entender
Claro. ¿Qué es lo que se viene? Pero cuando empecé a hacer un doble clic sobre lo que está haciendo Elon Musk, yo decía, ¿por qué está haciendo lo que está haciendo? ¿Por qué está, vos sabés que está lanzando promedio 2 satélites por día? ¿Está bien? Va a llegar a más de 7.000 satélites. Claro. Tiene como autorizado más de 7.000, 8.000 satélites en el mundo, o sea, dando vueltas por todo de órbita baja. Yo decía, ¿por qué lo está haciendo? Porque no tiene que ser solamente por la antena, porque con la antena la llevas a cualquier lado, es una antena de este tamaño más o menos, Ujú. muy fácil de instalar, y tenés un 5G potable. No es un espectacular, pero es potable. O sea, 30 gigas de bajada, ¿no? O Ujú. sea, una buena conexión, muy Claro, buena conexión, claro, banda ancha, por para lo que supuesto. estamos hoy acostumbrados. Y yo decía, ¿por qué? Y después, cuando hace doble clic, vos vas a ver que hay dispositivos que se pueden conectar. Dispositivos. Este dispositivo de este tamaño se puede conectar Mm, con ese satélite. mm, No vas a necesitar la antena. claro. Entonces ahí es cuando vas a tener la ubicuidad de la banda ancha como la que necesitamos. ¿Para qué? Para que un vehículo autónomo no tenga esa, Sí. viste, la latencia que hoy tenemos con las conexiones inalámbricas. Y todo esto nos va a hacer pensar si realmente lo que estamos viviendo es real o no. Nosotros nos llamamos Neo porque Está nos buena esa. inspiramos en Matrix. Sí, sí, sí. Y en Matrix, que justo cumplió 25 años también ahora, Buen dato me lo das para ponerlo en el libro, ¿no? O sea, eso fue Matrix, un cambio. sí, Matrix salió Esa en película fue un mayo, cambio. mayo del 2000, de 1999, pero hablaba justamente de ese mundo en el cual estamos construyendo, estamos viendo, en el cual la realidad, no sabemos cuál es la realidad. Y Mm. hay personas y teoristas, o sea, sobre qué es lo que está pasando en este momento también, si lo que realmente estamos viviendo es la realidad o es una simulación. Es muy Bueno, interesante. lo interesante de Matrix, si se pones a hablar y nos vemos con otro, yéndonos de tecnología, es las dimensiones. O sea, yendo a la energía, si hablando como Ujú, energía, y hablando de la vida en otros planetas y en la galaxia y los ujú, universos y demás, uno está en la dimensión que conocemos, que es esta, que es de átomos, ujú, pero puede haber otro tipo de dimensiones y otro tipo, y hablamos de tiempo porque estamos acostumbrados a lo que tenemos hoy, pero claro. eh, cuando uno se pone a analizar, es cierto que pueden haber otras dimensiones y otra forma de ver las cosas. Pero, mi amigo, pasamos 25 años en esto, en esta vida de átomos y bits, ¿eh? Y yo creo que en los próximos 25 años, que vamos a ver qué es lo que se viene, vamos a tener que lidiar con este, si querés, transformación, cambio, adaptación, desaprender para aprender nuevamente Sí. y poder todo esto transformarlo en algo que realmente nos permita vivir mejor, trabajar mejor, hacer negocios y agregar valor e impacto, ¿no? Creo que es parte de este también desafío de este libro de Génesis de un futuro digital, de que, como decías recién, entender el pasado para dominar el presente y estar preparados para ese futuro. Pero para cerrar, si tuvieras que, en una frase, resumir estos 25 años, en una frase que te salga del estómago, de las entrañas, del corazón, ¿cómo lo resumirías? Lo voy a resumir en una palabra, ¿eh? Es apasionante. Mm, Para mí ha sido pasión, no me ha aburrido nunca. mm. Siempre ha sido lo bueno de vivir en esta Exploración constante, industria ¿no? es, Descubrimiento constante. sí, es siempre hay algo que a mí me pasa que me aburro mucho de todo. Necesito estar en una nueva ciudad para ver esto, tomar un nuevo camino, ver una nueva cosa. Me gusta el clima de Francia porque en el día varía 4 o 5 veces, el de Lima varía, no varía en un año prácticamente, o 2 veces solamente en el año. Y yo creo que mucha gente me pregunta por qué sigues trabajando 23 años en una misma empresa, por qué no lo vendiste o tal, porque donde estoy no se siente trabajo, cada vez que yo siento es diversión
y me apasiona lo que hago. O sea, creo que nos apasiona mucho esto. Sí, sí. Creo que hay un concepto que uso mucho más ahora después de este ACDC al cuadrado, antes, durante y después del COVID-19, que es desaprender lo aprendido para aprenderlo nuevamente. Es como que uno lo que pre-COVID tenía como si queremos buenas prácticas y si querés ese aprendizaje, te sirve, pero tenés que desaprenderlo y aprenderlo nuevamente, porque es cierto, cada vez estamos impactados por más tecnologías, más, si querés, modelos de negocio que son disruptivos, que todo lo que vos quieras, pero yo siempre digo, es go to the basics, es volver a los orígenes y decir, bueno, ¿quién es o sea, en lo que es comercio unificado ya, ¿no? O sea, esa evolución de comercio electrónico, comercio digital, comercio unificado, siempre hay un consumidor de carne y hueso, y siempre hay como demanda, y siempre hay una oferta, que es un emprendedor, una empresa, que tiene que satisfacer la demanda de un producto o un servicio. Use canales digitales, uses canales presenciales, esa interacción, ese journey, va a existir, pero con inteligencia artificial, con más tecnología, menos tecnología, con procesos, utilizando el metro cuadrado o no, vos vas a tener que satisfacer a un cliente. Totalmente. ¿No? Ese día de mañana ese cliente va a estar utilizando inteligencia artificial y un concierge commerce o un personal shopper digital que le va a estar por algoritmos, por regresiones, diciendo cuál es el producto que se machea con él. Sí, pero te acordás que de la misma manera vivimos nosotros el SEO, el Search Engine Optimization, y hablabas de un algoritmo que fue mudando de nombre, Panda y todos sus nombres que tuvo. Esa sería una buena para hacer está en la infografía de cuántos nombres tuvo el algoritmo de Google. ¿Cuánto ha cambiado? Sí. Ha cambiado bastante, pero sigue siendo un tema matemático en el fondo. Sí. ¿No? O sea, de relevancia, si querés, en ese momento, pero cuando uno quería descubrir cómo era ese algoritmo, tenía una fórmula detrás que más o menos, si uno cumplía con esas buenas prácticas, terminás haciendo un buen posicionamiento que era relevante para el consumidor final. Acá va a pasar algo parecido, con desafíos más grandes, porque antes había mucho de, si querés, artesanía, de trabajo intelectual y manual. Hoy se va a poder automatizar mucho más, pero sigue siendo herramientas y recursos para poder hacerlo. El fin último va a ser el mismo, Sí. Satisfacer la demanda de un producto o un servicio. Y lo interesante a todo esto, y ya con eso finalizo, es que también nosotros mismos ya no somos los mismos de hace 25 años, ¿no? Sí, evolucionamos. Y hay un reto diferente en cómo vamos a interactuar con las otras generaciones Y, nosotros somos X, con los Y, con los Z y los que vienen, y también con los algoritmos. Entonces, esa mezcla, o sea, va a ser el nuevo reto que vamos a tener, cómo usar nuestra experiencia para poder dar un poco lo que ha pasado, pero también a la vez desaprendiendo y pudiendo ser abierto a abrazar nuevos cambios que muchas veces te pueden generar hasta un rechazo o temor inicialmente por todo. En la ciencia ficción hay un autor que también tiene una frase que dice que cada vez que, si tú tienes 16 años y hay un cambio, es maravilloso, va a cambiar el mundo, es increíble. Si te encuentras a los 25 años, es un cambio que tiene cosas buenas y malas. Y si te pasa a los 35, es lo peor que puede haber pasado, no, así no debería ser el mundo y tal. Nuestro trabajo ahora es seguir. Vamos a vivir muy probablemente hasta los 100 años, porque ahora estamos pensando cómo ha crecido la línea de nuestra vida y nuestra expectativa, pero también es cómo vamos a seguir siendo vigentes y trabajando ahora con toda esta unión, no solamente humana, sino de algoritmos. Para mí es un reto genial, a mí me apasiona pensar cómo va a ser construir este futuro los próximos 25. Es un lindo desafío, mi amigo. Vamos a estar escribiendo el libro de los 50 años. Totalmente. Agradecerte nuevamente, Dani, por todo lo que has hecho. Ese homenaje es un homenaje en vida, como digo, por esta trayectoria, para que cuando a tus nietos le pregunten qué hacía el abuelo, pueda estar indexado en alguna plataforma. Veremos si es YouTube o cuál, pero va a estar esos datos indexados, y la inteligencia artificial que esté en ese momento vigente va a poder responder
qué hacía Dani, por qué era tan importante, fue tan importante y es tan importante en el desarrollo de este ecosistema en Iberoamérica. Así que muchas gracias, Dani. Muchas y gracias seguimos con más Ecosistema por 25 en este ciclo de entrevistas a nuestros e-líderes del Digital Commerce en Iberoamérica, en este homenaje por los 25 años que cumplimos en la región. Si les pareció interesante esta entrevista, escuchen las otras porque realmente no tienen desperdicio. Gracias. Gracias por unirte a eLíderes por 25. Si este contenido te ha gustado, compártelo para que más personas puedan navegar el origen de nuestro Digital Commerce. No olvides suscribirte para no perderte las próximas conversaciones con los líderes que continúan escribiendo la historia de nuestro ecosistema. Hasta la próxima, donde seguiremos explorando, aprendiendo y construyendo el futuro digital juntos en eLíderes por 25.